Volvemos amigos de Fútbol en Serio con todos ustedes. Ayer nos dejó muy entusiasmados Marta Millán con su reportaje de Orizaba. Decía la auténtica cuna del fútbol mexicano y quedamos en suspenso. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muy bien, muy contenta. Buenas noches a todo el auditorio. Continuamos el día de hoy con esta segunda parte de Orizaba. Nos habíamos quedado en el planteamiento. Ellos decían eso, que se declaran como la auténtica cuna del fútbol y a partir de aquí vamos a seguir con esa historia, con esos británicos, irlandeses, escoceses que llegaban a trabajar, que el ferrocarril les permitía moverse y pues esta noche vamos a ver qué más nos cuentan para concluir con su testimonio de autenticidad. Adelante. Adelante. El fútbol llegó ahí en el puerto de Veracruz, llegaron los ingleses y se trasladaron acá en Orizaba, donde hicieron la fábrica del yute, en donde hicieron un campo de fútbol y donde ahí se entrenaba y se practicaba el fútbol. Duncan McCormish y Percy Clifford son los que realmente inician el fútbol en el país. Esos escoceses llegaron a la fábrica del yute, aquí a las afueras de Orizaba, hicieron un equipo de fútbol. Todo Orizaba estamos muy orgullosos porque consideramos que aquí fue la cuna del fútbol. Por lógica geográfica, somos los primeros en recibirlos y somos los primeros en cascarear. Es por eso que Orizaba insiste y reclama que es la cuna del fútbol mexicano. Sentimos que somos la cuna porque la historia del desarrollo industrial así nos lo demuestra y los ingleses fueron los que venían apoyando a la industria y venían jugando su deporte favorito, el cual nos transmitieron a nosotros y que orgullosamente nos hace decir, somos la cuna del fútbol. Acá se caracteriza porque fue la cuna tanto del fútbol como del golf y los mismos escoceses trajeron estos dos deportes. Percy Clifford y Duncan McCormish son los que hacen posible que se hagan las reglas de cómo jugar el fútbol, arbitrajes, espacios. Organiza Duncan McCormish el primer campeonato. Congregan a otros clubes o a otros equipos de paisanos en la República Mexicana. Participando 5 equipos, el Orizaba Athletic Club, el Reforma, el Bristol Football Club, el Pachuca Athletic Club y el México Cricket Club. Donde Orizaba precisamente es campeón en el año de 1902. Fuimos los primeros campeones de la liga a nivel nacional y yo creo que eso dice mucho de que nosotros somos la cuna del fútbol en nuestro país. Ese equipo campeón que es orizabeño no contaba con ningún jugador mexicano, todos eran de Inglaterra y de Escocia. El Orizaba sale campeón en 1902 y sigue participando en diversos torneos a lo largo de los primeros años, ¿no? La primera década del siglo pasado. Empiezan a sobresalir nuevos equipos, como el ADO, Asociación Deportiva de Orizaba, que desde la época de los 20 comenzó a tener participación en la Liga Mayor. UDM, Unidad Deportiva Moctezuma. El Moctezuma de 40 a 41 duró hasta 1948 más o menos, por cuestiones económicas. Y entonces el ADO y el Moctezuma se salieron de la liga. Fueron los últimos que tuvieron de primera división. Ya muchos años después, 1965, se hizo el Orizaba Fútbol Club, que era continuación del primero de hace 100 años, ¿no? Y se sostuvo hasta la fecha. Orizaba tenía tanta afición al fútbol que había 7 campos de fútbol en la ciudad. Entonces, los chamacos jugaban en la calle con pelotas de tenis y luego se iban a los campos ya con el balón y siempre producíamos muy buenos jugadores. Percy Clifford formó parte del Club América. De 1924 se lleva a 3 jóvenes orizabeños, Alfredo, el Viejo Sánchez, Ernesto e Isidro Sota, los hermanos Sota. Donde orizabeños se distinguieron precisamente por tener esa dotación de cualidades futboleras
por lo que sembraron en su tiempo aquellos veteranos de 1902. La última figura sobresaliente del fútbol orizabeño, Pedro Osorio Nicolás. Nací aquí en Orizaba, me fui a Córdoba, fui campeón en tercera división. Forma parte del equipo Veracruz, Morelia. En la temporada 96-97 estuvimos en Toros Neza, vivimos la locura de Toros Neza. La etapa más bonita que viví fue con Mohamed, con el Pony, con el Piojo Herrera, con Ineson de Melo, Memo Vázquez. Había un equipazo. Hace algunos 3 años teníamos un equipo en Liga de Ascenso. Al no tener un estadio con las dimensiones de primera división, nos quitan esa franquicia y únicamente tenemos de tercera y segunda división. Es una tristeza, es una lástima que no haya un estadio. Yo creo que Orizaba, si tuviéramos un estadio, en muy poco tiempo estaríamos en primera y seguramente seríamos protagonistas para repetir o refrendar aquel campeonato de 1902. Aquí tenemos la cimentación de los orígenes del fútbol, que posteriormente se iban directamente a trabajar a Pachuca, Real del Monte, a la Ciudad de México. Aquí fue donde se comenzaron a organizar los primeros equipos y por eso los orizabeños defendemos mucho la teoría de que el fútbol en México se desarrolló primero en Orizaba que en cualquier otro lado, porque pues el camino era primero pasar por Orizaba que por cualquier otro lugar. Yo creo que los ingleses llegaron por todos lados. Pachuca tenía minas y han de haber llegado al mismo tiempo que Orizaba, ¿no? Además estaba muy cerca de México, que tenía ventaja sobre Orizaba. Irlandeses de una u otra manera visitaban a los mineros de Real del Monte, en donde llevaron este deporte a practicar y seguramente fue tan grande y tan bien acogido que existe un barrio que se llama Orizabita. Es algo que deja un testimonio de reconocimiento, precisamente porque aquí fue donde empezó a rodar la pelota en su tiempo. Fuera de la discusión de que si Orizaba es la cuna del fútbol y que llegó primero el fútbol a Orizaba, pues bueno, somos los primeros campeones del fútbol en México. Una serie de testimonios que hacen posible, y por la lógica que hay en torno a que el ferrocarril, insisto, viene de Veracruz hacia la capital de la República, yo creo que son referencias que dejan muy claro que Orizaba nace con el fútbol. Seguiremos peleando hasta donde se pueda para considerar a Orizaba como la cuna del fútbol nacional. La Orizaba textilera y ferroviaria nos deja huella de una muy temprana manifestación futbolística en México proveniente de tierras británicas. ¿Será que realmente este es el origen de la historia? Pues ahí están, Marta, los testimonios, las fechas, los clubes que han desfilado, y un poquito la pugna también por saber cuál es la verdadera cuna de nuestro fútbol. Una ¿no? tierra futbolera, sin duda. Tuvieron 3 clubes, 2 de ellos en primera división. Muy interesante que no solo son la supuesta cuna del fútbol, sino que del golf también está claro que ahí empezó en este campo de Santa Gertrudis. Y pues una vez más, aquí está el testimonio. Nosotros no vamos a sentar cátedra de nada, pero sí queremos la intención que se pueda reflejar los datos reales de cada lugar. Ahí está ese acta de matrimonio que también veíamos de Duncan McComish, que se casó y que tuvo descendencia en Orizaba, con lo cual definitivamente ahí estuvo. Y son personajes que en toda la geografía nacional se les denomina como que empezaron el fútbol. Entonces, bueno, tienen definitivamente con qué defenderlo y con qué pelear con justa razón. Y continuaremos con Pachuca. Ahora sí, que por las redes sociales me han estado dando mucha guerra de cómo se te ocurre hablar de tus lugares y no mencionar Pachuca. También va a estar Pachuca defendiendo esa posición. Sí, porque además de lo que tratamos aquí de exponer no es una competencia de ver quién gana. Es decir, hay inclusive anales y hay historiadores que se contrapuntean respecto al origen del fútbol mexicano. De lo que no hay ninguna duda, Marta, es que en esta zona del país es por donde entra el fútbol a México y con los años, muchos años, se convierte en lo que es el día de hoy. Exactamente, la zona y la procedencia tampoco tiene duda alguna, ¿no? De que fue de la Gran Bretaña de donde llegó.
amaban este deporte y pues lo llevaban con ellos, lo cargaban a cualquier lugar al que iban y fue muy bien recibido en este país, en el cual lleva pues más de un siglo jugándose de forma fervorosa. Marta Millán, felicidades, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego, buenas noches. Que te vaya muy, pero muy bien. Continuamos.